Los Estados partes deben asegurar el respeto y la garantía de todos los derechos reconocidos en la Convención a todas las personas que estén bajo su jurisdicción, sin limitación excepcional alguna con base a dicha organización interna. En este momento tenemos un problema que es la decisión política del Estado, y aun cuando salga una decisión del Estado que quiera cumplir una sentencia de la Corte, si no hay apoyo de la provincia, que tiene los elementos probatorios, que tiene en su poder información relevante para esta investigación, no vamos a poder trascender hacia la verdad en este caso. Así que, señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados, creemos que tenemos que avanzar en ese desafío y esa es la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora comisionada, por las observaciones en nombre de la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha concluido la presentación de los alegatos y de las observaciones y procede, si los jueces lo estiman pertinente, formular preguntas. Quiero adelantar que, como suele ocurrir en esta fase de las audiencias orales, algunas de las preguntas pueden tener que ver con desarrollos conceptuales o con elementos de información que pueden ser incluidos y alcanzados dentro de los alegatos escritos, para los cuales todavía tenemos algunas semanas por delante, sin perjuicio de algunas preguntas que puedan ser resueltas en esta audiencia. Le pregunto al juez Villagrossi si quiere hacer uso de la palabra. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Dos pequeñas observaciones, más bien petición tanto al Estado como al representante de la víctima. Insistir en primer lugar en lo que señalaba la representante de la comisión, que para mí por lo menos resultaría muy útil saber con exactitud cuándo se aportaron las fotos, quién la aportó la foto, a qué fechas corresponden las fotos. Se mencionó en la mañana, cosa que me impresionó, hasta un ministro de Estado que había entregado esas fotos. Eso, ¿por qué llegó al ministro de Estado? ¿Por qué el ministro de Estado la entregó? Nos gustaría que eso realmente se despejaran las dudas que tales afirmaciones nos provocaron. Y lo segundo es insistir en algo también que iba implícito en una pregunta en la mañana. Del expediente y las afirmaciones del Estado sale la preocupación del Estado por modificar la normativa, porque se investigue judicialmente el caso concreto de Iván Torres, pero me hace falta el conocimiento de los actos administrativos tendientes a ubicar a Iván Torres, porque eso no, la acción judicial no impide que otros órganos del Estado puedan actuar en la búsqueda de un detenido desaparecido. La Convención contra la Tortura habla de todo tipo de actos, incluyendo los actos administrativos. Entonces me gustaría también que se indicara cuáles son los actos administrativos realizados por el Estado para la búsqueda del detenido desaparecido y también la determinación de los responsables de ese hecho. Gracias, señor presidente. Gracias, juez Vive. Entiendo por el contenido de las preguntas que están básicamente dirigidas a la representación del Estado, ¿verdad? Sí, sin perjuicio que el representante pudiera también, si quiere aportar. Todo esto en la parte escrita lo preferiría, yo creo que no es necesario que ahora se refiera a nada. Así es, salvo que haya alguna intervención que se quiera hacer ahora, son temas, algunos de información y otros de análisis conceptual que puede remitirse para el informe, el alegato escrito. Pero salvo, doctora Heredia, que quiera tener una reacción de inmediato, tiene la palabra. Sí, sin perjuicio de los alegatos por escrito. En realidad, también nosotras nos preguntamos, la señora María se pregunta cómo surgen estas fotos. Estas fotos, la respuesta la tiene que dar el Estado argentino, porque están en los expedientes judiciales que acompaña a esta honorable Corte Interamericana. Conocemos de estas fotos, en especial la última, por la documentación que ha aportado el Estado de Argentina a esta Corte Interamericana. Y las fotos están en el expediente judicial, en esta investigación que dice que lleva adelante. Entonces entendemos que quien debe responder de dónde salen estas fotos es el Estado de Argentina. La señora María no sabe. Eso estamos seguras. La señora María no sabe. Y en relación a los actos administrativos no hay ninguno.
No hay ningún acto administrativo excepto el legajo de búsqueda de Iván Eladio Torres en calidad de imputado, que surge también y que está en la expediente de contestación que ha aportado el Estado de Argentina. Gracias, doctor Heredia. Si va a formular algún comentario o la representación del Estado, le doy la palabra a doctor Salgado. Desde luego, gracias, presidente. Con la venia de la Corte, lo que el magistrado Biogrossi señalaba, actividades administrativas, una es el legajo de búsqueda, no es en calidad de imputado. El legajo de búsqueda se abre en función de las actividades, digamos, de aquella persona que desaparece de los lugares que frecuenta, no necesariamente como un imputado. Cualquier persona que desaparece puede ser objeto de un legajo de búsqueda. Esto no significa que esté siendo buscado como un delincuente de ningún modo. Por un lado. Por otro lado, otras medidas administrativas tienen que ver con el ofrecimiento de recompensas. Hay una página web donde se ha ofrecido, el Ministerio del Interior, ¿verdad?, una recompensa por toda información que se pueda producir en relación al paradero de Iván Eladio Torres, en este caso, como en otros casos de personas que desaparecen y no necesariamente que desaparecen a manos de las fuerzas policiales o presumiblemente a manos de agentes del Estado. Sin perjuicio de ello, y más allá de la ampliación de la información que presentemos en la Honorable Corte en el contexto de los alegatos escritos, en general, la dirección de las investigaciones está a cargo de la justicia que entiende en el caso y supletoriamente de las autoridades administrativas que puedan tener algún tipo de intervención o de cooperación con estas autoridades judiciales. En relación a las fotos, con la venia de la Corte le concedo la palabra a la doctora Mayoral, que tiene algunas informaciones que creo yo pueden, esclarecer algunos aspectos que han sido tocados en esta audiencia, presidente. Gracias, doctor Salgado. Doctora Mayoral tiene la palabra. Muchas gracias. Quería aclarar que en cuanto a las fotografías a las que hizo mención María esta mañana, la información que el Estado argentino tiene de acuerdo a la jueza interviniente en la causa es que dichas fotografías fueron presentadas por la querella y entregadas a la jueza Parcio de Celemé el 9 de mayo del 2007, y esto consta en el expediente a fojas 4.375, 4.376. Muchas de estas fotografías, estas fotografías fueron utilizadas luego para ser utilizadas como gráficas para la búsqueda de Iván y han sido utilizadas por el Ministerio de Justicia de la Nación, así como también por el gobierno de la provincia de Chubut, con el objeto de buscar a Iván y ofreciendo una recompensa en el caso de que cualquier persona pudiese aportar datos que hicieran a encontrar a Iván. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mayoral. Ha concluido. Gracias, juez Biogrossi. Juez Pérez Pérez. Sí, señor presidente, muchas gracias. Una par de preguntas dirigidas a los representantes del Estado. Si yo entendí correctamente, hubo un sobreseimiento en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia y ese sobreseimiento fue revocado en febrero de 2008, creo, por la Cámara Federal. Volvió al mismo Juzgado Federal, si no me equivoco, y allí, casi 3 años después, se dictó el auto de procesamiento sin prisión. Hay un solo Juzgado Federal que puede intervenir en este caso, porque ha significado que siga entendiendo en el caso la misma titular del juzgado, también según las referencias que se han hecho acá. O hay más de un juzgado o podría haber alguna solución de subrogación de la persona que, en buena medida, que se podría decir que había prejuzgado. Efectivamente, señor juez, hay un solo juzgado en Comodoro Rivadavia, un juzgado federal. Efectivamente es así. Eventualmente, si pudiese existir alguna de las causales de recusación que el Código de Procedimiento Penal contempla, eventualmente podría pensarse, la justicia podría decidir algún tipo de remisión del expediente a otro juzgado por subrogación, como usted señala. Muchas gracias, juez Pérez Pérez. Jueza Abreu Blondet. Muchas gracias, jueza May Macaulay.
Mr. President. Thank you. Gracias. I have maybe one or two questions for Tengo the una o state. dos preguntas para el Estado. What, if you can answer this now, if not, please, Si if you can puede answer it responder later. esto en este momento, si no puede responderlo más adelante. What is the full complement of the police officers? ¿Cuál es in el the complemento total de los oficiales de policía precinct? en el precinto, en la seccional de Chubut? And specifically at the time when Y it específicamente is en el alleged momento en el que se Iván alega que Iván desapareció, and has the state y el Estado, y si el Estado investigated ha each investigado and every one of todos y those cada police uno de officers, aquellos oficiales de policía, their backgrounds, their sus activities, antecedentes, sus actividades, their relationships with people, sus relaciones con las personas, at the time and after al Iván momento was alleged to y have been. después de la to have supuesta disappeared. desaparición de Iván. And also, may Y I también, ask, si puedo preguntar, is the state of Argentina si el Estado de considering, Argentina considera establishing a el national establecimiento complaints institution de una institución para denuncias nacionales for police para activities actividades policiales against citizens en contra de Argentina. ciudadanos en Argentina. I suggested that I explain that complement by the word use of the word complement. Por el uso I mean the actual de la number of palabra police officers. complement estoy hablando de la In the cantidad real de Thank you. oficiales policiales en la comisaría. Gracias, jueza Macaulay. Es posible que alguna de esta información no la tengan en este instante, pero si hay algún aspecto de la pregunta que pudieran comentar. Sí, correcto, presidente. Muchas gracias. Efectivamente, respecto de la pregunta vinculada con la cantidad de efectivos policiales que estaban presentes en estos momentos en la alcaldía de Comodoro Rivadavia, no tenemos esa información, sin perjuicio de lo cual, en el contexto de los alegatos escritos, vamos a acercarle a la Corte. Lo mismo respecto de las investigaciones y demás, sin dejar de destacar, señora jueza, que el Estado está aquí en esta audiencia reconociendo responsabilidad internacional precisamente en función de las deficiencias que han sido verificadas en el contexto de la investigación del caso. Respecto de la apertura de una oficina o establecimiento donde se reciban denuncias vinculadas con abusos policiales y demás, el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos recibe permanentemente, es receptora de este tipo de denuncias. De hecho, el caso de Iván Eladio Torres fue también parte de lo que se denunció ante estos organismos administrativos y específicamente existe una oficina antiimpunidad en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. ¿Es todo, juez Macaulay? That's it. Ok, muchas gracias. Juez Ventura Robles. No, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, juez Ventura. Yo quiero hacer una pregunta orientada a la representación de las presuntas víctimas y al Estado en simultáneo, que en realidad no es para ser contestada ahora, ¿no? Porque requeriría algunos elementos de análisis adicionales y tiene que ver con un elemento de fondo que es las normas reglamentarias de la actuación policial y la práctica de la actuación policial en la provincia de Chubut, ¿no? Y si pudiera ser más allá de la provincia de Chubut también, ¿no? Porque las alegaciones que hemos escuchado esta mañana a partir de una de las pericias en cuanto a normas reglamentarias y a prácticas que de acuerdo a esa versión se generarían en dinámicas de exclusión social y eventualmente de afectación a derechos de migrantes, ¿no? Dan cuenta de una
estructura institucional darían cuenta, mejor dicho, de una estructura y de una práctica institucional en la que un caso como el que estamos aquí discutiendo podría generar otros en el futuro, ¿no? Entonces, desde perspectivas que puedan ser distintas, pero al final para la Corte complementarias, ¿no?, sería muy importante saber primero más elementos de análisis sobre esto, ¿no? Si es que la representación de la presunta víctima sostiene que eso es así, ¿no?, tener más elementos para ello, y si hay alguna sustentación por parte del Estado en dirección opuesta o coincidente, también recibir ese análisis, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué proponen, ¿no? Si es que fuera así, ¿no?, y hubiera esa práctica en la que se producen elementos que socialmente excluyen a sectores de la población y que podrían tener alguna legitimidad en otros sectores, ¿no?, ¿qué cosas se propone en términos normativos o en términos de práctica institucional para que esto se pueda corregir, ¿no? Hay una pregunta que se ha hecho por la jueza Macaulay sobre si es que hay si se piensa en una institución o algo en que pudiera ser el receptor de quejas sobre inconducta de las fuerzas de policía, esa puede ser una, pero también cuestiones como las que se han alegado que la Corte ni asume ni descarta, simplemente hemos escuchado que esta sería una práctica que se remonta a varias décadas atrás, ¿no? Entonces, pensando en lo que podrían eventualmente ser medidas de no repetición, ¿no?, esto es un asunto que la Corte va a tener de todas maneras en mente. ¿Cuál será la conclusión de la Corte? Eso ya se verá en su momento. Pero sí es un tema que no se ha desarrollado aquí en esta audiencia y que sin perjuicio de alguna reacción ahora, que puede ser muy breve y muy puntual, es un tema importante. Sin perjuicio, por supuesto, de que la Comisión, ¿no?, en la medida en que hay un tema que toca al orden público interamericano, pueda alcanzarle a la Corte también reflexiones y lineamientos en positivo sobre este tema que es importante, ¿no? No sé si hay algo, doctor Heredia, que quieran comentar ahora, doctor Salgado, no es para una reacción inmediata, pero sí es un tema que, yendo más allá de este punto, podría ser muy relevante para la Corte, ¿no? Entonces, no tenemos más preguntas desde el tribunal. Creo que para los integrantes de la Corte, y estoy seguro que para el público que nos ha acompañado aquí y a través de los medios electrónicos, esta audiencia ha sido realmente muy importante, ¿no?, porque toca un hecho que puede darse en otras circunstancias si es que no se resuelven algunos temas institucionales o acaso estructurales, ¿no?, y hemos recibido de manera muy directa y muy viva el testimonio de la madre de la presunta víctima y dos peritajes de gran utilidad, ¿no? Quiero expresar mi reconocimiento, y estoy seguro que es el de todos los integrantes de la Corte, al reconocimiento que hemos escuchado de la representación del Estado, y a todos los participantes, a la representación de las presuntas víctimas y a la representación de la Comisión Interamericana por la forma tan constructiva con la que esta audiencia se ha podido desarrollar, que nos ha abierto una serie de reflexiones sobre temas que con lo que habíamos leído antes no teníamos todos así de visualizados, ¿no? Entonces, de nuevo mi reconocimiento a lo que se ha llevado a cabo el día de hoy, y reiterar lo que ya conocen en cuanto a la fecha improrrogable para la presentación de las alegaciones finales escritas, así como de la observación final por parte de la Comisión, que es el 20 de junio. Fecha, como repito, improrrogable, ¿no? Las grabaciones las van a recibir de esta audiencia, las van a recibir más adelante. Sin más, entonces, se levanta esta audiencia, con lo cual, además, estamos concluyendo la fase de audiencias públicas de este 43º periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí en Panamá, y aprovecho de esto para agradecer
la acogida del pueblo y de las autoridades panameñas, de todas las personas que nos han acompañado con su presencia o siguiendo estas audiencias y, por supuesto, de todo el personal técnico y profesional que ha permitido que esta Corte se pueda reunir aquí en Panamá y que hayamos tenido tan buenas condiciones para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Y finalmente me hace notar la siempre acuciosa jueza Macaulay el papel fundamental de los intérpretes, ¿no?, que naturalmente ha permitido que esta Corte Interamericana funcione como tal. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. La Corte se retira.